¿Qué tal, comunidad Master? Aquí tengo el honor de estar junto a Damián Buenamico, un invitado de lujo que tenemos hoy aquí en el podcast de Master, en el cual vamos a tener la posibilidad y la oportunidad de conocer un poquito más de su libro y vamos a conversar de un tema que él prácticamente es un experto, que es el tema del Agile Coach. También Bonamico es Enterprise Agile Coach y, como les decía, está a puertas de lanzar su libro titulado El arte del Agile Coaching, un viaje hacia la transformación personal y organizacional en la era de la inteligencia artificial. Un nombre, digamos, importante para un tema que también es muy trascendente en el mundo de la agilidad. Así que, Damián, bienvenido acá en tu casa, All Master. Qué honor esta presentación. Muchísimas gracias, Marco, por recibirme en tu canal. Es un placer para mí estar acá, un honor. Así que muchísimas gracias por la invitación y muy contento de estar acá con vos. Sí, muchas gracias a ti por estar acá, por aceptar la invitación y conversar un poco sobre el tema, más allá del libro también, por supuesto, pero hablar del tema de lo que significa el Agile Coach, del Agile Coaching. Te contaba, fuera de la entrevista, que hace un tiempo atrás, hace harto tiempo atrás, estuvimos conversando con Carolina Coppola, que Ujú. como tú me decías, obviamente la conoces, y hablamos precisamente del rol del Agile Coach y cómo se desenvolvía en el día a día un rol como este, ¿cierto? Con toda la responsabilidad y el trabajo que tiene. Sin embargo, en ese momento no estaba esto que hoy está tan presente en todo, que es la famosa inteligencia artificial. Y de alguna manera, tanto tú como tu ayudante o tu colaborador dentro de lo que significa la escritura del libro, eh, hablan un poco o tratan también este tema de manera bastante profunda, lo analizan bastante bien. De alguna manera el libro busca ser una guía integral para comprender, ¿cierto? Y practicar el Agile Coaching y de alguna manera basándonos y viéndonos este punto del Agile Coach hace mucha relevancia en el análisis precisamente de lo que Ujú. significa la incorporación de las nuevas tecnologías. Me gustaría que nos contaras un poco cómo va esto del Agile Coach y, por supuesto, cómo va esto del Agile Coaching y el Ujú. arte, digamos, del Agile Coaching dentro de este nuevo mundo, de esta nueva forma, paradigma en la que estamos viendo. Sí, la palabra arte no es inocente en el título de este libro y hace referencia justamente a la práctica y a los insights que tiene la persona, la intuición, que difícilmente es automatizable y por eso decidimos ponerle ese título junto con Camilo Velázquez, que es Mm. coautor junto conmigo del libro, para aclararlo también. Eh, y también rescato que en tu presentación mencionaste a veces Agile Coach y a veces Agile Coaching. Y también no es inocente, las palabras son muy importantes y quisiera hablar un poquito sobre eso. Eh, el Agile Coach Competency Framework, ese es el nombre que Lisa Atkin le puso originalmente, hace mucho énfasis en el Agile Coach, ¿no? Se llama así, Agile Coach Competency Framework, para definir las competencias del Agile Coach. Nosotros, si bien usamos el mismo modelo y lo extendimos y actualizamos, nos tomamos ahí un poco la libertad de cambiarle un poquito el nombre y lo pusimos, digamos, Agile Coaching Competency Framework, ¿no? Le agregamos la, el paso de la persona con el rol o ocupando ese rol a la disciplina, la práctica, el hacer Agile Coaching. Nuestro foco del libro va como más para ese lado, justamente por el contexto que estamos viviendo, que describías también desde la pandemia para acá, especialmente muy, Mm. muy marcada, cómo fue cambiando el mundo del trabajo y especialmente con la disrupción de la inteligencia artificial, donde se ve algo últimamente bastante fuerte, digamos, que son despidos masivos, empresas que se están reduciendo por distintas cuestiones de costos socioeconómicos, de recesivas, digamos. Ya lo vimos cuando Elon Musk adquirió Twitter y la mitad de la nómina afuera y la empresa siguió funcionando, a pesar de todas las Sí. críticas. Tampoco hubo una condena social y ahora, hoy en día, estamos anestesiados, diría, de esos tipos de noticias porque
todos los días llegan empresas donde miles de personas son desvinculadas por una cuestión de reducción de costos, competitividad, y esto llega la inteligencia artificial para apalancar esto aún más, ¿no? Entonces, el rol del experto, el rol del especialista se está resignificando porque vemos que con inteligencia artificial, equipos mucho más pequeños, empresas mucho más pequeñas, o incluso una sola persona sola puede hacer muchísimas cosas de punta a punta. Entonces, eso es un poco lo que estamos viendo, que realmente es algo muy, muy fuerte, muy serio también, porque hay muchas Sí, personas claro. que están desvinculadas, hay como una conversación en la comunidad que viene desde hace un tiempo, que habla de la crisis de la agilidad, o que la agilidad está muerta, digamos. Esa conversación fue muy, muy activa en el último año, pero sabemos que no es que la agilidad como tal, sino que es el trabajo para Agile Coaches o Scrum Masters o especialistas en general de muchos otros ámbitos, está en jaque mate, ¿no? Entonces es difícil ese aspecto del trabajo. Esa es un poco la disrupción que abordamos eh, dentro de ese contexto es que nosotros Sí, traemos este libro de Agile Coaching. sí, sí. Hoy, mira, Damián, mira, yo recuerdo que cuando empezó a tomar fuerza esto de la inteligencia artificial, no solamente en la agilidad, sino que en todos los campos, digamos, profesionales, empezó el temor, digamos, del reemplazo de la tecnología hacia las personas, ¿cierto? Puestos de trabajo que se iban a perder, etcétera. Y lo que también abre la brecha, digamos, de la oportunidad, del costo-beneficio que existe y la oportunidad de renovarse, digamos, profesionalmente e incursionar, digamos, en el mundo de la inteligencia artificial y no quedarse como espectador, sino que más bien ser parte de la revolución de la inteligencia artificial, aprenderla y potenciar el rol o la personalidad que tengamos dentro del trabajo y de la organización, complementado precisamente con el conocimiento que podamos tener respecto a la inteligencia artificial. Y como tú decías, y en el prefacio queda claro, ustedes hablan sobre esta crisis o muerte de la agilidad, precisamente un poco de la mano con este temor, digamos, de lo que está sucediendo con la inteligencia artificial. Y la postura de ustedes, como tú mencionaste, es que no está desapareciendo, sino que se está disolviendo, ¿cierto? Ahí hay un tema que podríamos tal vez, podrías ahondar de esta idea de la disolución de la agilidad y qué implicaciones tiene eso para la carrera de un profesional que actualmente vive en el ambiente ágil hoy en día. Digamos. Ujú. Sí, sí, vamos a aclarar esa metáfora, porque disolver se puede entender como que desaparece. El concepto Desaparece, sí. es, claro, no, el concepto, creo que yo lo escuché de Israel Alcázar, de Thinking With You, Ujú. que trajo esa metáfora y la tomé, en la cual cuando una medicina y tenés como el vaso de agua, una pastilla, o medicina, no sé cómo le dicen en Chile. Sí, una Aquí le pastilla de decimos medicina. pastilla, digamos, una píldora, está concentrada, ahí está concentrado, digamos, la solución al problema o el conocimiento especialista. Sí, Entonces, cuando lo pones en el agua, que es la organización, pareciera que desapareció. En realidad, toda esa solución, bueno, se ah, llama así también en química, ¿no? Es la solución, ¿no? sí, Se claro, disuelve, pero no totalmente. desapareció. Está integrado en todas las células del ADN de la organización, el conocimiento de la agilidad. Entonces estamos hablando de Scrum, un framework que tiene ya 25 años, o más, la agilidad en general, digamos, las prácticas que hoy en día hablamos, Sprint Programming, y, eh, también, digamos, más todavía. Entonces no estamos hablando de cosas nuevas, estamos hablando de cosas que ya están aprendidas. Incluso, por muchos años se ha dicho que el propósito del Scrum Master es volverse obsoleto. Esa es una frase que también se Sí, hizo muy conocida. Bueno, lo muy, muy, logramos. muy famosa. Deberíamos Sí, festejar porque era lo que estamos buscando y logramos el objetivo, digamos, ¿no? Porque ya hemos enseñado o ya han aprendido, todos en la organización, de qué va la agilidad, de cómo se practica. Más allá de que lo hagan bien o mal, mi experiencia mm, sigue siendo que lo hacen muy mal, y siguen beneficiándose de contratar a especialistas que los pueden ayudar. Lo que estoy viendo muchas veces es que, lamentablemente, la situación actual es como que no les da la cintura o la espalda económica para darse el lujo de contratar especialistas y están buscando a ver
qué es lo que puedo prescindir para poder sobrevivir en este mercado tan competitivo y tan revolucionario. Entonces, si una empresa sí puede tener Agile Coach, Scrum Masters, facilitadores, sí se van a beneficiar muchísimo, es una inversión, siempre y cuando sea una persona que realmente agregue valor a la empresa. Entonces sí, es una gran inversión. Sin embargo, en muchos casos vemos que esto está sucediendo, ¿no? Como que es como una familia que no llega a fin de mes con el dinero y tiene que empezar a dar de baja servicios y quedarse con lo esencial para vivir. Es más o menos así Sí, como yo lo estoy viendo en muchas empresas. Entonces, bueno, la realidad es que el Scrum Master y el Agile Coach son roles donde no están directamente construyendo el producto que se vende, son roles de soporte. Entonces, ahí es exacto. donde también se busca priorizar a los que sí están construyendo Mm. o entregando valor directamente con el cliente, son los que lógicamente se van a priorizar, que también están en jaque, digamos, con la disrupción de la inteligencia artificial. También hay cambios alrededor de eso que podríamos conversar si te interesa. Sí, claro, por supuesto. De hecho, mira, eh, avanzando, digamos, en el devenir del libro, digamos, en el contenido del libro, ustedes subrayan de manera muy importante y muy relevante esto de la práctica humana, ¿cierto? De lo que significa el Agile Coaching, ¿ya? Y que de alguna manera su relevancia está en que no puede ser delegada a la inteligencia artificial de manera completa, digamos. O tal vez pueda ser un acompañamiento, un soporte, pero no puede ser delegada al 100%. ¿Cómo ven ustedes la interacción futura que existe entre los Agile Coach y las herramientas de inteligencia artificial? ¿Y cuáles, de alguna manera, son esas cualidades intrínsecas humanas que una persona que es Agile Coach debe preservar y potenciar frente a estos avances tecnológicos? Hoy es la inteligencia artificial, mañana puede venir otra Ujú. cosa, o la misma inteligencia artificial que va madurando día a día y que todos los días o todas las semanas, digamos, está apareciendo con una nueva versión, con cuestiones que son realmente te vuelan la cabeza. A mí por lo menos Sí, me vuelan la cabeza. O sea, todas las semanas aparece algo que es increíble lo que está pasando. sí, 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 sí. Te voy a contar un ejemplo real que me está Vale. sucediendo en este momento. Eh, por una necesidad también en un cliente donde yo estoy trabajando, una necesidad también de optimizar costos y de escalar, eh, hicieron mucho énfasis en que haga un bot con inteligencia artificial que me suplante a mí. Entonces lo hice muy contento. Suplante no en el sentido de que esperaban echarme, espero que no, No, sino en el sentido de como escalar un poco mi alcance, digamos. Entonces hice un bot que tiene muchísima información porque ahí tiene como la base de conocimiento donde puedo cargar información y tengo sí, grabaciones de capacitaciones que di, exacto. todo la transcripción de las grabaciones de las capacitaciones que di, están ahí, se descargan, descargué todo eso, guías que hice, un playbook que armé, artículos que yo recomiendo, hasta se puede subir libros enteros, digamos. Sí, claro, claro. Pone toda la información ahí, plantillas de Miro para facilitar retrospectivas o otros workshops. Todo eso lo puse ahí, es parte, ahí lo aprendió, digamos. Sí, claro. Entonces, un chatbot que lo puedes agregar al MS Teams y el Microsoft Teams, y entonces puedes conversar, como si conversaran conmigo Exacto. por el Teams, pueden conversar con ese robot. Y además está Sí, disponible las 24 horas, es una empresa global, con lo cual yo solamente trabajo en mi uso horario, pero hay otras personas en Rumania, en India, que claro. Están conversan distribuidas, digamos. conmigo, en mi mañana, una horita a la mañana pueden conversar conmigo en Sí. vivo, digamos. Y con este robot lo tienen disponible todo el tiempo. Yo lo estuve probando, funciona bastante bien. Sin embargo, después me preguntan, bueno, ¿cómo vienen las estadísticas de uso? Yo puedo ver las estadísticas de cómo se usa el robot. Bueno, te cuento, cero. No lo utilizan. No lo Ya. utilizan. Y vienen a hacerme preguntas las personas que yo le podría responder. Sabes que el robot le puedes preguntar y te va a dar la plantilla que me estás pidiendo, te va a dar la guía, lo que me estás pidiendo, lo tiene todo ahí. Entonces, es como para reflexionar, ¿no? Creo que a mí me Sí, ayudó también para reflexionar. ¿Por qué siguen viniendo las personas a mí en lugar de usar? ¿Entendés? sí. Sí. Eh,
Me suena un poco, Damián, disculpa que te interrumpa, me suena un poco a esto que habla, a propósito de Liz Atkins, lo que habla Liz Atkins de la postura de coaching, digamos, que finalmente guarda relación directa con la conversación que voy a tener precisamente con la persona, no con la máquina, porque, porque no, la conversación se da también en el tono del entendimiento y del contexto que en ese momento también tú como profesional logras captar de la persona con la que estás conversando. Exacto, exacto, sí. Las personas somos seres sociales, confiamos en otro ser humano, conectamos con otro ser humano y Mm. con un bot no, digamos. Entonces, siempre las personas prefieren alimentar esas relaciones humanas. Una organización es una red de relaciones humanas. Ahora está como el concepto de red de agentes autónomos que también Sí. pueden formar una organización, digamos, en algún sentido. Pero si falta ese componente humano que hace a las organizaciones, yo creo que va a estar muy limitado. Por más buena que sea la optimización de estos agentes, por más precisas que sean sus respuestas, a veces podemos preferir respuestas imperfectas, pero que venga de un humano con el que los relacionemos y ahí encontramos más significado en esas relaciones. Eh, Más allá de que al día de hoy puedo decir que están en sus primeros pasos la inteligencia artificial, sobre todo para recordar el contexto en el tiempo de las relaciones con las personas, y yo puedo mantener conversaciones de coaching extendidas en el tiempo en donde voy conociendo a la persona, conozco el contexto, entonces hay algo ahí de esa relación en donde yo ya sé lo que esa persona, lo que venimos trabajando en el tiempo, digamos. Y hoy en Ujú. día los robots de inteligencia artificial están más limitados en ese sentido, sí recuerdan tu contexto, pero todavía les falta. Pero ese aspecto ya va a llegar, digamos. Pero este aspecto de la conexión humana creo que es difícil de automatizar. Me parece que ahí es donde está el valor también del arte del Agile Coaching. Absolutamente, absolutamente. También, y esto que tú nos cuentas, esta experiencia tuya, digamos, actual, súper actual, ¿guarda relación con el concepto del especialista generalista, digamos? O eso ya, digamos, es un concepto que guarda otra, o aborda otra dimensión? Te Ustedes puedo no- abordar ese tema, también es algo muy interesante, muy relacionado en el cambio que está sucediendo con la inteligencia artificial. Tiempo atrás, el modelo de evolución profesional era ser un especialista. Entonces, Sí. una historia que recuerdo cuando 10 años atrás, digamos, yo estaba trabajando como Scrum Master y el equipo, un equipo de mobile, tenía una persona que desarrollaba en iOS, otro que desarrollaba en Android, otro en backend, y así había varios. Otro hacía la automatización del testing. Y eso, por supuesto, genera cuellos de botella, ¿no? Imbalance en la cantidad de trabajo para una persona para la otra. Para desarrollar una funcionalidad, cada uno tenía que participar. Entonces, eh, era problemático desde el punto de vista de la eficiencia del trabajo del equipo y la colaboración estaba reducida porque cada uno hacía su especialidad. Pero sin embargo era muy difícil lograr que la cross-funcionalidad o los perfiles T, en donde uno aprende de otra tecnología, porque si ahora hay más trabajo de una tecnología que de la otra, Mm. pero digamos, en la carrera profesional o la estrategia de carrera profesional es la de especializarse, ¿no? Entonces, si yo Sí. aprendo otra cosa, soy menos especialista, y si yo soy más especialista en mi nicho, entonces voy a tener más seniority más rápido, me voy a destacar en el mercado profesional. Ese modelo de especialistas, del cual estamos muy acostumbrados, ya queda obsoleto con la inteligencia artificial. Sí es bueno tener ciertos especialistas en ciertos aspectos y en ciertos dominios de conocimiento. Sin embargo, ese modelo se está resignificando un poco ahora porque no escala, no es sostenible tampoco para las empresas y ahora con el uso de inteligencia artificial puedo tener al conocimiento experto en la inteligencia artificial y accesible. Entonces, ser más generalista y poder resolver todo tipo de problemas. Y cuando necesito conocimiento especializado, tener la inteligencia artificial para resolver esas cuestiones, me da mucho Ujú. más versatilidad que ser solamente un especialista que tiene capacidad limitada para resolver problemas adyacentes. Entonces ahí es donde va cambiando este concepto y el concepto
ese es el concepto del experto generalista, ¿no? O sea, Claro, una gran variedad de problemas pueden ser exacto, abordados por una misma persona, gracias también al apoyo de estas herramientas. exacto, exacto. Gracias al Señor y que podamos encontrar en esa persona y todo el know-how que pueda poseer respecto a temas específicos y que son ampliables absolutamente con estas cualidades generalistas, como mencionas tú. Dentro del libro, y un poco hablando de lo que significa el perfil del Agile Coaching, ¿cierto? Ustedes hacen una diferencia en los estilos entre el Agile Coaching, el ontológico, el deportivo, etcétera, ¿cierto? Sí, y ahí ustedes señalan un poco que, o introducen, o mencionan que el Agile Coach introduce su propia agenda, ¿ya? Ustedes mencionan esto, lo hablan como que introduce su propia agenda, pero que no tiene una autoridad formal dentro del proceso. Entonces, ¿cómo se maneja ese dedicado balance, digamos, entre guiar hacia un camino de agilidad y respetar, por supuesto, la autonomía que tiene el cliente, digamos, del Agile Coach en ese momento, sin ejercer una autoridad directa, digamos, dentro del proceso? Bueno, es un arte. Bueno, Volviendo al bueno, título del libro, ahí ¿no? sacamos la palabra, ahí sacamos la palabra del arte. Claro, es ese arte. Mira, yo creo que cuando un cliente llama a un coach, eh, esto fue algo interesante. Yo cuando estudié coaching, era coaching ontológico, digamos, la rama del coaching, había personas que sin tener ningún tipo de formación de fondo, de base, solamente habían hecho este curso que si bien es un curso bastante transformador y trascendental el coaching, Ujú. ya con ese curso querían ofrecer sus servicios de coach. Pero es como que, ¿coach en qué, digamos, no? ¿Cuál Claro, es la base? Porque generalmente cuando un cliente contrata a un coach que tiene experiencia en la problemática que estás teniendo. Entonces, si vos exacto, querés ir a ser cantante de un recital y vas a llamar a un coach de canto que tiene mucha experiencia en canto. Lo mismo para un deporte. Si quiero entrenar para un maratón, voy a llamar a un coach que ya corrió 20 maratones, digamos, ¿no? Por más que esa persona no corra tan rápido como yo, porque tal vez ya está cerca de jubilarse, pero sí sabe sí, todo. Entonces no es que el coach es mejor que yo o puede hacer más que yo. Eh, el cliente puede superar al coach, pero el coach tiene la experiencia suficiente para poder decir, tu próximo paso en tu evolución es este, a vos deberías claro, apuntar para acá, ¿no? sí, Eh, entonces, ahí es donde el Agile Coach es alguien que tiene mucha experiencia y conocimiento en agilidad y todo lo que es alrededor de eso para conocer cómo ser efectivo en esos contextos complejos, mm, inciertos, con equipos desarrollando productos y servicios que tienen que ser adaptables y todo lo que hay alrededor de eso. Es alguien que tiene mucho conocimiento, entonces te puede ayudar a vos en evolucionar, ya sea a un equipo, una persona, una organización, un área, un departamento, son los distintos ámbitos. Nosotros describimos en el modelo, lo resumimos en 3 distintos ámbitos de intervención, como equipo, un departamento o una organización en donde el Agile Coach ofrece ese servicio, pero ahí es donde está su agenda propia, ¿no? Es como, no es en el vacío, bueno, decime qué es lo que vos querés hacer de tu vida y yo te ayudo para que lo logres. Te ayudo cómo ser más ágil, digamos, ¿no? Cómo mm, lograr los objetivos, que tengas éxito en un entorno incierto, en un contexto cambiante, sí, y que pueda ser efectivo en satisfacer las necesidades del usuario final, en entregar valor a la organización. Entonces, ¿cómo sorteamos toda esa complejidad de problemas que hay en el medio para que lo puedas hacer? Y si lo logras, el crédito no es del coach, es del equipo o de la persona que lo logró, porque es esa persona o ese equipo quien está llevando todas las acciones adelante a voluntad propia y ahí es donde entra el rol del coaching y no del jefe que te dice qué hacer, claro, o del líder que es el que se lleva el crédito porque es el que lideró todo, digamos, ¿no? mm, mm, Sino que es desde un lugar más invitacional, de un lugar más de te ayudo a que vos lo logres porque vos lo querés lograr. sí, más como de acompañamiento, digamos, para, Exacto, para, sí, para conseguir el objetivo finalmente, ¿no? sí, sí, sí. Sí, 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 Te voy sí. Oye, allanando el camino, te doy las herramientas que necesitas, pero sos vos quien está haciendo el exacto, trabajo. exacto. Finalmente eres tú quien tiene que ejecutar
para llegar a cumplir y llegar a ese objetivo, digamos. Si no, se pierde un poco en el camino y solo significa que el coach estuvo ahí contigo haciendo un acompañamiento, pero no Claro. sirvió de mucho. En el O libro sea, nosotros traemos la distinción de asociado y disociado, que también es muy sí, interesante para abordar ciertos matices que tiene en la práctica qué tan involucrado mm, está el coach en los resultados del cliente, sí, ¿no? sí, Entonces, claro. eso es una distinción que nosotros aportamos en el libro y creo que está buena y sirve para ilustrar digamos, cómo desenvolverse de manera efectiva en esas situaciones. Sí, sí. A propósito de eso, Damián, hablando ya desde la persona que cumple el rol y que es digamos, que es el coach, que está en ese camino, digamos, o que aspira a ser un agile coach y que quizás tiene mucha experiencia en agilidad, pero tiene poca en coaching formal o viceversa, digamos. O a lo mejor tiene alta experiencia en coaching, pero no tanto en agilidad. ¿Qué camino o qué tipo de experiencias tú recomendarías para alguien que está en esa etapa, en ese punto? Digamos? Bien, bueno, es aprender, estudiar y practicar. Esas son las... el libro sirve como una guía para entender los primeros pasos y también tiene guías completas de cómo dar, por ejemplo, una sesión de coaching más ad hoc, donde te puedes de repente encontrar en una situación más formal, un encuentro con una persona, en una reunión, en donde le puedes ofrecer coaching, o en un proceso, también lo describimos como un proceso más formal, más estructurado, con pasos en el tiempo, en donde se define como más formalmente un proceso de coaching, ¿no? Entonces esos dos modelos están descritos y de nuevo, del foco de el rol del coach profesional que tiene el título a la práctica, digamos. Una persona en posición de liderazgo, en posición de poder influenciar a otras personas o ayudar a otras personas, puede Mm, aprender prácticas de coaching o la habilidad del coaching para poder ayudar a otras personas de mejor manera. mm. De todas maneras. Usted menciona dentro del libro también un concepto de el Agile Coaching como una práctica ecológica, ¿verdad? Y ahí incorporan la neurodiversidad, pensamiento sistémico y sostenibilidad, etcétera. Entonces, ¿cómo se manifiestan estos principios en las sesiones diarias de coaching, digamos, o en las intervenciones con los equipos y las organizaciones? ¿Y qué impacto, digamos, buscan generar al incluirlos dentro de este proceso? Sí, está bueno el tema que traes. Nosotros, Es muy interesante, muy interesante. sí, Disculpa sí, que sí, te interrumpa. yendo ahí es un poco donde profundizamos un poco más, temas un poquito más avanzados que son muy interesantes, donde en nuestro modelo traemos uno de los dominios de conocimiento en el Agile Coaching, es el dominio de todo el ecosistema, ¿no? Entonces, Ujú, ahí en ese ecosistema traemos la mirada sistémica del Agile Coaching, en donde buscamos que nuestra intervención sea buena. El tema de ecológico es que sea bueno para mí, para la otra persona y para el entorno y para el ambiente también, ¿no? Que sea buena ujú, para todos, digamos. No algo que sea bueno para vos, te doy un consejo que sea bueno para vos, pero que va a ser malo para tus compañeros de tu equipo o para la empresa o para la sociedad en general, digamos. Sino buscar soluciones que sean buenas para todos. Eso es el concepto de ecológico. Y el ecosistema plantea cómo tenemos una mirada más amplia, con un alcance más amplio acerca del impacto que estamos teniendo en nuestro trabajo y también en el coaching que estamos haciendo. Entonces podemos contemplar ahí no solamente al cliente, sino a la empresa en su conjunto y también al cliente de la empresa y al ecosistema en general. Y a los proveedores de la empresa, digamos, como esa mirada más global es la que genera más colaboración y resultados más sostenibles. Es un concepto este que viene de Lean, ¿no? En Toyota, mm, donde la empresa busca mantener una relación de toda la vida y de largo plazo con sus propios proveedores. Entonces puede trabajar con sus proveedores como si fuera miembro de su propio equipo, digamos, ¿no? Como si fueran la misma mm, empresa porque le desarrollan mucha confianza y buscan soluciones que sean buenas también para ellos, para sus proveedores y para la ciudad en general.
Entonces, en esas soluciones crearon la ciudad Toyota, en donde los proveedores se mudaron junto a la planta de Toyota para poder minimizar todo tipo de costos y tiempos, y crearon la ciudad para que las familias también vivan ahí. Entonces, bueno, es como un ejemplo también, ¿no? Y de ahí viene un poco esa idea de contemplar a todos, y también traemos también los temas planetarios. Viste que hay como mucha preocupación hoy en día del impacto que estamos Sí, teniendo en la parte ambiental, la contaminación que se genera. Entonces, en ese sentido, hay muchas personas con mentalidad ágil, agilistas, que desarrollaron el manifiesto de la sustentabilidad ágil. Como sí, el manifiesto está muy cercanamente relacionado el mindset de la agilidad, relacionado con la protección del medio ambiente y qué podemos hacer todos nosotros para reducir nuestro impacto. Entonces, en ese sentido se creó el manifiesto. Yo lo traduje al español y está en uno de los apéndices del libro y está integrado en esta parte del ecosistema. Y también el desenvolvimiento o el desempeño ético del Agile Coaching, que también es otra iniciativa. Las dos son sí, iniciativas que están publicadas en la Agile Alliance. También hice la traducción al español de ese documento, que es muy, muy bueno, sí, porque plantea casos reales, no reales, hipotéticos. Son casos hipotéticos en donde un coach se puede estar desempeñando de manera ética, y otros donde es gris, y otros donde no es ético. Entonces, ayudan esos ejemplos para que una persona practicando el coaching pueda validar sus decisiones para ver si son éticas, y que se pueda eh, tenga el apoyo de un código de conducta que está validando tu comportamiento y te ayuda a comportarte de la manera en la que te querés comportar. Así que esos son aspectos muy buenos, y están sí, también sí. en el libro. Sí, yo recuerdo, eso ya tiene harto tiempo, ¿no? Hartos años. Yo me acuerdo haberlo visto hace ya unos años atrás, incluso haber firmado en un sitio web hace mucho tiempo eso, ¿no? Sí, no tanto tiempo, pero sí, tiene sus años. Sí, sí. Tiene sus años, sí, Sí, tiene sus... sí, No, sus años, no sí. hablemos de décadas, pero tiene sus años, No, digamos. sí, algunos años, sí. Sí, tiene unos años. Oye, Damián, a propósito y continuando con esta, avanzando en el libro, en el contenido del libro, y continuando con esta línea que hablamos de las personas que trabajan como Agile Coach, que cumplen ese trabajo, en alguna parte del libro ustedes hablan de cómo trazar el propio camino, ¿cierto? E integran algunos modelos, como el Chuhari, el modelo Dreyfus y otro más, que me gustaría que tú los mencionaras y no hablaras de él. ¿Cómo pueden estos Sí. marcos servir de mapa, de guía, digamos, para una Agile Coach que está en desarrollo? ¿Y qué consejo tú podrías darnos a esa persona, digamos, para no sentirse tan abrumado de repente? Porque de verdad abruma, sobre todo hoy en día con tanta información, la vastedad de conocimiento que implica la profesión, porque Sí, finalmente el claro. Agile Coach tiene que aprender, como decías tú, tiene que ser una persona que sepa de agilidad, ojalá no solamente de libros, sino que también la haya aplicado y haya trabajado con ella. Entonces es harto. Uno podría decir, no, bueno, si Scrum son un documento, tiene re pocas hojas, no sé, Kanban es un par de cositas, y uno empieza así, pero en realidad es un ecosistema que en la práctica es bien profundo y es grande, porque van haciendo cosas del día a día. ¿Cómo podemos guiar a esa gente? Sí, bueno, muy bueno, sí, sí. Eh, es cierto, hay muchos, y se han ido desarrollando muchos dominios de conocimientos y herramientas y prácticas, y por supuesto no hay que ser especialista en todo, pero sí cada vez ir aprendiendo más de lo que vamos necesitando. Y con la ayuda de inteligencia artificial podemos también ayudarnos para ser más efectivos en cada uno de esos aspectos. Entonces, nosotros en este modelo del Agile Coaching Competency Framework que hemos rediseñado de alguna manera, eh, lo ampliamos con 3 dominios de conocimiento, y tenemos los 3 ámbitos de intervención, y tenemos las 4 competencias centrales del modelo. Entonces, ofrecemos una herramienta de autoevaluación para que puedas decidir en qué áreas quieres desarrollarte, cuáles te interesan desarrollarte más. Entonces, puedes autoevaluarte del 1 al 5 en cada una de esas áreas que tiene el modelo, para hacer una especie de radar,
Y el otro modelo que utilizamos para esto es una combinación del Johari tan famoso con el modelo de Dreyfus, que establece 5 niveles de desarrollo profesional que van marcando cierta autonomía que tiene ese profesional. Donde al principio es un novato, necesita con mucho acompañamiento, después un aprendiz avanzado, después alguien más competente, experimentado, hasta lograr ser alguien experto en un cierto dominio de conocimiento. Entonces son esos 5 niveles, el auto-assessment permite como mover ese radar para tener tu foto de hoy y poder de esa manera como decidir de manera más consciente cómo evolucionar tu rol profesional. Nosotros entonces ofrecemos esa herramienta y después también, luego de comprar el libro, hay un acceso a recursos adicionales en donde hay unas plantillas para que puedas hacer el ejercicio en la computadora, digamos, pero es un ejercicio interesante. Con Camilo lo hemos hecho durante muchos años, ese ejercicio. Primero con el modelo original de Elisa y ahora con este que hemos actualizado. Oye, Damián, Lisa, a propósito de esto, Lisa y de la relevancia de esta persona que tiene que aprender tantas cosas, conocer tantas cosas, y lo que ustedes de alguna manera plantean y muestran en el libro, a propósito de lo que tú estás mencionando, dentro de la página web está la opción de poder entrar y hacer esta autoevaluación, digamos, para poder conocer un poco dónde estamos parados, ¿no es cierto? Sí. ¿En qué punto estamos? Está. Lo vamos a dejar también ahí en la descripción del podcast para que puedan, aquellos que lo escuchen y nos vean, puedan acceder a él. Lisa Atkins conecta el propósito del libro con, por decirlo de alguna forma, un liderazgo para el futuro, preparado para el futuro. ¿Ya? ¿Cómo el arte, vamos a tomar nuevamente la famosa palabra, cómo el arte del Agile Coaching que usted propone ayuda a cultivar precisamente que líderes que no solo sean ágiles, sino que de alguna manera sean guardianes conscientes de sistemas centrados en la vida, que es un poco la idea que se trata de plasmar en esto, y que sean capaces de sostener paradojas y actuar con claridad en sistemas y en momentos complejos, digamos, como lo hemos tenido en los últimos años. Sí. Bueno, Lisa nos contó que ella ahora está desarrollando estos desarrollo de líderes Future Fit Leadership, Sí. pero que coincide con lo que nosotros estamos planteando con otras palabras, digamos, ¿no? Tiene que ver con esto que hablábamos del ecosistema. Ahí creo que te perdí por un momento, pero ahí te veo. No, el cambio de imagen, nada más. Dale. Listo. Bueno, sí. Tiene que ver justamente con esta área del ecosistema que te planteaba, porque son estados más expandidos de la conciencia, básicamente, en donde liderar desde un lugar en donde es ecológico y en donde genera resultados de largo plazo y que son buenos para la persona, para todos, digamos, para todas las personas involucradas y el ecosistema también. Sí. Entonces está muy relacionado con el pensamiento sistémico, el cambio sostenible, en un contexto en donde sabemos que hay mucha incertidumbre y que es cambiante, donde no tenemos certezas. Entonces liderar en ese ámbito y hacerlo de una manera ética y ecológica es el camino, digamos, es el camino que plantea tanto Lisa y que nosotros también sostenemos también con nuestro trabajo. Sí, claro. Damián, cuando se plantea la idea de escribir este libro, son varias cosas a las que de alguna manera motivan, ¿no? Un poco la experiencia, el anhelo por también transmitir cierto conocimiento. ¿Cuál crees tú que de todos esos detonadores, por decirlo de alguna manera, que existieron y que los llevaron a ustedes a escribir el libro, no digamos el tema, porque era evidente que si ibas a escribir un libro iba a ser de esto, digamos, o que iba a ir en la línea del Agile Coaching, ¿cierto? ¿Cuál crees tú que son los puntos fundamentales que a ti en particular te dijeron, bueno, escribamos este libro, veamos cómo vemos, porque finalmente es una visión a futuro del rol, ¿cierto? Y de cómo las tecnologías nuevas, en particular la inteligencia artificial, empieza a interactuar.
¿Cuáles son esos gatillantes, esos detonadores, como te decía antes, que de alguna manera te llevaron a ti a pensar en este libro y en escribirlo finalmente? Sí, compartir conocimiento está en nuestra forma de trabajo. Tengo el blog donde comparto conocimientos desde hace 12 años con artículos, entonces siempre es como algo que llevo de compartir, escribir artículos que ayudan a otras personas y está muy bueno. Y así como yo aprendí, también compartir el conocimiento. Lo mismo entiendo yo con Camilo, digamos, estamos muy alineados en eso, es el propósito del libro, de compartir el conocimiento, y más ahora apoyado con este contexto en donde, dado que las empresas están eligiendo o no están pudiendo contratar especialistas en agilidad, porque lo eligen o porque no les da financieramente para hacerlo hoy en día, entonces con este libro estamos ayudando a que todo tipo de personas, líderes, agentes de cambio, managers, incluso project managers, personas que están en la organización, puedan, digamos, no reemplazar al Agile Coach, no van a ser un especialistas, como decíamos, es un conocimiento muy vasto, todo lo que sabe una persona especialista en Agile Coaching, pero por lo menos como que vaya adquiriendo ciertas competencias que les permitan ayudar a la organización a adoptar la agilidad. Ahora que también, como decíamos al principio, la agilidad ya está integrada en todo el ADN de la organización, entonces es una competencia, una habilidad que hay que aprender, como antes era no sé, la innovación. Yo me acuerdo cuando empezó a hablarse de la innovación, en una empresa donde yo trabajaba, se había creado una pecera, porque era una sala toda vidriada en el medio de la sala, con personas que era el departamento de innovación, y veías como pegaban stickies en todos los vidrios, pero no sabías qué estaban haciendo ahí, y si alguien tenía una idea para innovar, como que vos no eras del departamento de innovación, llevala a esa pecera, digamos, decirles a ellos que innoven. Un enfoque muy errado, digamos, ¿no? La innovación es una habilidad que todas las personas tienen que tener cuando desarrollamos productos y servicios, ¿no? Sí. Entonces, es como un poco eso, creo yo, digamos. También todos en la organización tienen que poder saber de coaching para ayudar a sus equipos, de agilidad y de cómo practicar el Agile Coaching, que no es lo mismo que la agilidad, sino que es la disciplina a través de la cual ayudamos a los equipos y a las organizaciones a que puedan cambiar su manera de pensar de manera sostenible para que sean más efectivos en el contexto actual, ¿no? Entonces, Sí, esa práctica sí. de cómo lograrlo, cómo transmitir ese conocimiento, cómo facilitar, cómo ayudar a otras personas, es en lo que se basa este libro. Es cómo otras personas aprenden el Agile Coaching, no cómo aprenden agilidad. Eso no lo abordamos en el libro. Es cómo aprendes Agile Coaching. Sí, sí, claro. Sí. O sea, de alguna manera tienes que saberlo, digamos. Tienes que saber de agilidad para poder, de alguna manera, tener en práctica lo que ustedes van mencionando en el libro, ¿no? Damián, dentro de lo que de tu experiencia, digamos, de tu vasta experiencia acompañando transformaciones, formando a el coaches, desde la trinchera propiamente tal, digamos, desde el campo de batalla, desde la experiencia que te ha dado el trabajo mismo. ¿Cuál ha sido el desafío que de alguna manera se vio más recurrente, o se ha visto más recurrente o inesperado que has encontrado en la práctica precisamente del Agile Coaching? ¿Y cuál ha sido la recompensa ya más gratificante o el momento más, así como el momento eureka, digamos, que te impulsa, digamos, a continuar y seguir adelante con esto? Uh-huh. Algo que me parece muy curioso, muy interesante. Eh, es como las prácticas que muchas veces estamos promoviendo, son prácticas que se inventaron hace 25 años atrás, Mm, incluso con las prácticas de desarrollo de software, las prácticas de colaboración, eh, y sin embargo, aún pareciera que, mismo describamos el framework de Scrum, eh, a veces nos pueden titular con, bueno, sos muy estricto, venís con el librito abajo del brazo, con la guía de Scrum diciendo lo que hay que hacer, pero no lo estás haciendo y te va mal porque no lo estás haciendo. Y cuando digo, créeme, hacelo. Y cuando lo pueden hacer y ven que funciona, y eso es lo que a mí más me resulta, como preguntaban, recurrente y que también inesperado, digamos.
Sí, que a mí todavía me cuesta entender es por qué, si está tan bien probado y documentado y ya es tan antiguo y como decíamos, ya el conocimiento de la agilidad está integrado en el ADN mm, de la organización, pero con grises, no está bien, digamos, se cuesta. deformó, ¿no? Como que se Sí, cuesta, sí, sí, como que se sí, cuesta. deforma y lo interpretan de una manera como distorsionada y Sí, al final no lo están haciendo como dice la guía, ni lo están haciendo bien y no tienen buenos resultados. Y cuando lo hacen como se supone que se debe, y sí tienen buenos resultados. Entonces, esos a mí nunca me deja de sorprender como cuando le dan la oportunidad de hacerlo como se supone y después ven los sí, resultados y bueno, entonces era porque no lo estabas haciendo como está descrito, como se digamos debía. como se debía en un principio, digamos, Sí, ¿no? Y entonces es como sí, otra vez siempre la misma, digamos, yo estoy muy cansado de Scrum, la guía, tantos años, como que ya está eso, como... Pero sin embargo, como que nos encontramos en la práctica, en las trincheras, otra vez más sí, trayendo ese tema porque no lo están haciendo y como que no lo quieren hacer o hay cierta resistencia, a tal punto que a sí. veces a mí me hace cuestionar si Scrum está mal o las prácticas están mal, que son tan difíciles de aplicar. Porque Mm, cuando alguien no, recurrentemente no se lo aplica, digo, bueno, esta solución no está tan buena. Un problema tiene de que la gente no lo aplica, digamos, ¿no? sí, sí. Pero bueno, también está la evidencia de que cuando sí lo aplican, sí funciona. Entonces, bueno, eso Sí, es como... a mí me llama la atención también eso, porque pasa y después aparecen los posts en LinkedIn, en donde la gente dice que la agilidad murió, que no sirve, etcétera, etcétera. Pero en realidad, la experiencia que muchos hemos tenido, dentro de lo que tú mencionas también, que cuando se aplica y se aplica bien, funciona. Entonces, no puedes decir que algo no funciona si de manera empírica hay gente que lo ve día a día, yo lo he aplicado, yo he trabajado con equipos que incluso son personas que no son profesionales, son personas que salieron del colegio, entraron a trabajar en una empresa, en una organización, en un modelo de negocio, y hemos aplicado la agilidad, he aplicado Scrum con ellos y funciona. Entonces, eh, Sí, no sé, a veces creo yo que guarda un poco relación no sé si hay alguna cuestión cultural, digamos, pero de nuestra región, pero tiene que ver mucho con esto de los temores que hay respecto estos cambios, ujú, no sé, egos también, o porque si esta cuestión yo la he hecho 20 años de esta manera, no lo quiero cambiar, etcétera. Entonces, como que de alguna manera sí. el problema no es ni la agilidad ni el marco de trabajo, ni el framework, sino que a veces cómo lo aplicas o cómo lo usas, digamos. Claro, y en ese aspecto yo creo que la inteligencia artificial va a estar lo va a tener complicado la inteligencia artificial de poder hacer esos cambios cuando lo terminan haciendo porque confían en mí, digamos, ¿no? Entonces, como Claro, que cuando ese aspecto de confía en mí, hacerlo de esta manera, yo te acompaño, es difícil de automatizar. Es donde está el arte del Agile Coaching. Mira, esta semana, casualmente, recibí un mm, comentario de una persona eh, que me dijo, uy, Damián, hace 10 años atrás, vos fuiste el Agile Coach en nuestro equipo, hicimos prácticas, trabajábamos muy bien y eran prácticas que parecían muy avanzadas para la época y que incluso hoy como que como que retrocedimos. Ese ya. fue el Mira, comentario, que hoy no encontré nunca más en ningún otro equipo que trabajáramos tan bien con las prácticas como lo hacíamos hace 10 años atrás cuando nos ayudábamos a gestionar el día a día del equipo, digamos. Entonces, sí, creo que ahí es un poco, como se fue distorsionando un poco, a medida que se fue propagando la agilidad, las prácticas ágiles, mejor dicho, se fueron también distorsionando, ¿no? exacto, exacto. Sí, de alguna manera, cuando aparecieron las prácticas, como dices tú, se fueron distorsionando y eso ha hecho que aparezcan todos estos ecos de que las cosas no funcionan o no funcionan bien o que en realidad no se puede Claro. aplicar, etcétera. Pero bueno, es Hay parte de, una digamos. metáfora que se me ocurre ahora es como la comida, ¿no? La comida que va viajando en las culturas a través de los países y cuando cambia de país, una comida cambia, se fusiona con la, con los Sí, ingredientes locales y con la forma de cocinar local, ¿no? Entonces, aquí, por sí, ejemplo, en Argentina tenemos mucha inmigración
cultural de Italia, en Italia, y nosotros también tenemos amantes de la pizza, como en Italia, pero la pizza de Italia y la pizza de Argentina son cosas completamente distintas. Alguien de Italia Sí, se viene y prueba una pizza acá y dice, esto no es una pizza, digamos, es otra cosa. Y yo le llamo pizza igual. Entonces, sí, eso es lo mismo que yo me imagino, llamémosle Scrum, digamos, ¿no? Si viene sí, un claro. James Schwaber a una empresa acá y dice, sí, estamos haciendo Scrum, y dice, pero ¿esto qué están haciendo acá? Esto no era lo que yo inventé, No, digamos. no era lo que yo quería que hiciera. No, esto lo entendieron mal. Pero que Sí, todos le llamamos Scrum y no nos da resultado, digamos. Pero no estamos haciendo, no estamos siguiendo la receta de cómo se hacía la pizza original, ¿no? Pero bueno, le sí, llamamos nosotros. Bueno, creo que es una metáfora que puede ilustrar un poco más como a medida que se va diseminando las prácticas, se va integrando con las culturas que ya existen en la organización. sí, claro. Exacto, sí, sí, exacto. Oye, Damián, ya terminando la entrevista, me gustaría que nos contaras el libro cuándo sale, que nos diga la fecha más o menos para que la gente sepa cuándo va a estar y cuándo va a estar apareciendo. Nosotros estamos grabando Punto esto número ahora en uno, el agosto. libro está disponible para la compra en todo el mundo, está disponible en Amazon. Perfecto. Vamos a dejar el link, me imagino, Sí, claro, por supuesto. agilecoaching.info, están todas las opciones de compra, tanto en libro digital para que lo empieces a leer inmediatamente o para que lo pidas para que te lo envíen. Además, en Argentina y en Colombia se puede comprar directamente a los autores, lo tenemos acá y ya hemos vendido muchas Vale, copias, sí, así voy a poner que la imagen también. lo pueden adquirir ahí. Y el viernes 22 de agosto en Buenos Aires, yo voy a estar facilitando un workshop en el contexto del lanzamiento oficial de Buenos Aires. Camilo también ya hizo un lanzamiento en Colombia y yo estoy haciendo el lanzamiento en Buenos Aires el 22 de agosto. Así que ahí vamos a dejarles el link para que se puedan Perfecto. anotar. Ya queda muy poquito. Sí, no queda nada. Sí, por supuesto, vamos a dejar toda la información del libro, de Damián y de todo el contenido que hemos conversado y hemos visto hasta ahora. Damián se ha pasado súper rápido el tiempo, ha sido muy entretenido, muy enriquecedora la conversación y bueno, esperemos que el libro tenga harto éxito. Está muy interesante. Le invito a la gente que adquiera el libro, lo lea porque de verdad me parece una muy buena herramienta para poder potenciar los roles y aprender un poco, más que aprender tal vez, reforzar, digamos, esa experiencia, Ujú. ese conocimiento y adquirir ciertos puntos que son súper, súper valiosos. Así que nada, pues te Sí, agradezco, Damián, estoy muchísimas gracias. seguro. Estoy seguro que es un material que va a contribuir tanto a quienes están empezando como a quienes ya tienen mucha experiencia. Exacto, Siempre va a enriquecer mucho con otros puntos de vista y otras experiencias. Tiene muchas anécdotas de nuestras experiencias reales, así que eso siempre contribuye ver las experiencias que otras personas tuvieron. absolutamente, Sí, absolutamente, ayuda muchísimo. Así que bueno, Damián, un gusto haberte tenido acá en el canal de un máster. Quedas cordialmente bienvenido para una próxima oportunidad para que sigamos conversando de esto y otras cosas más dentro del mundo de la agilidad y el emprendimiento y los negocios. Así que muchas gracias, Damián, nuevamente. el placer es mío, Marco. Disfruté mucho esta conversación. Me Muchas alegro gracias. muchísimo. Que estén muy bien y a todos a quienes nos están viendo, a quienes nos escuchan, seguimos en el camino del podcast y con nuevos invitados tan interesantes y tan expertos como Damián Buenamico. Ahí vamos a dejar toda la información para que todos tengan acceso a ella. Eso. Muchas gracias, Damián. Excelente. Muchas gracias, Marco. Un Chao, chao. abrazo grande. Chao. Igual, chao, chao.